Gracias a Dios por los niños, son una bendición. Ayer tuvimos una capacitación para los niños y gracias a Dios que ya en estas capacitaciones 160 pastores, 160 iglesias se capacitaron para recibir el programa de Niños de la Navidad, y yo creo que va a ser de grande bendición, ¿verdad?, para todo nuestro estado, el estado de México. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Jeremías capítulo 6 verso 16. Jeremías capítulo 6 verso 16. Antes de leerlo vamos a hacer oración, como lo hacemos para pedirle siempre al Espíritu Santo que nos esté revelando. Recuerden que la palabra fue inspirada por el Espíritu Santo. Y bueno, una bendición que tenemos cuando leemos la Biblia es que tenemos al autor presente. El autor es Dios, ¿verdad? El autor presente, entonces nos puede enseñar las cosas que no entendamos. Padre, gracias porque nos permites exponernos a tu palabra. Creemos, mi Dios, que tu palabra nos va edificando, nos va moldeando a la imagen de Jesucristo. Te pido que hoy a través de esta palabra podamos ser edificados y que la palabra nos conduzca, mi Dios, a buenos caminos. Enséñanos tus caminos y andaremos en ellos, en el nombre de Jesús. Amén. Dice así la palabra de Dios, Jeremías capítulo 6 verso 16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas, para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Al profeta Jeremías le tocó vivir uno de los tiempos más difíciles para el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, porque se había desvirtuado, se había desviado del camino. Entonces el Señor les hace una invitación a través del profeta Jeremías, pero ellos respondieron negativamente. Yo creo que ellos no valoraban el camino. Esperamos que hoy nosotros respondamos diferente, ¿no? Respondamos diferente. Lo primero que el Señor les dice al pueblo: paraos en los caminos. Paraos. A veces tenemos que hacer una pausa en nuestra vida para examinar si vamos en el buen camino o si vamos por el mal camino. Recuerden que hablar del camino de Dios, o el camino, cualquier camino, estamos hablando de la forma de vida, el estilo de vida que cada uno tiene, ¿verdad? A veces hay gente que anda en mal camino y que anda en malas cosas y se anda en mal camino, ¿verdad? Por su forma de vida, su forma de vida. Hay un dicho popular que dice que todos los caminos conducen a Roma. ¿Sí lo han oído? Sí. Este dicho tiene que ver con la religión. Y muchas gentes dicen que todos los caminos o todas las religiones conducen a Dios. Pero si el Señor nos habla de que preguntemos por los caminos, que nos paremos en los caminos, quiere decir que no todo camino lleva a Dios, sino dice que preguntemos cuál sea el buen camino. ¿Cuál sea el buen camino? Y luego dice andar por él. Entonces no todos los caminos llevan a Dios. Vamos a mirar Proverbios capítulo 14 verso 12. Proverbios capítulo 14 verso 12. Dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El título de mi mensaje hoy es El buen camino. El buen camino. Vivimos en tiempos peligrosos donde nos hemos apartado cada quien por su camino. Dice la palabra de Dios que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Entonces, ¿cuántos caminos habrá en el mundo? Si cada cual se apartó por su camino, millones de caminos, ¿verdad? Pero dice aquí que hay camino que al hombre le parece derecho. Porque regularmente en nuestra propia opinión siempre pensamos que andamos en el buen camino. Pensamos que estamos en el buen camino. Pero dice que lo que define el buen camino, según esta porción que acabamos de leer, lo que define el buen camino es su fin. ¿A dónde llega?
¿A dónde llega el camino donde yo voy? Oímos con tristeza, hermanos, que gente que ha estado en el camino del Señor se desvía y termina en un mal camino. Algunos terminan hasta muertos, ¿verdad? No sé si usted se ha puesto a pensar, si hubiéramos seguido el camino en el que andábamos sin conocer a Cristo, ¿dónde estuviéramos ahorita? Algunos ya no vivirían, otros estuvieran en un hospital, otros estuvieran totalmente perdidos en las drogas, en el alcohol y cosas que pensamos que eran el buen camino. Entonces lo que define el buen camino es el fin a donde queremos llegar, ¿sí? Y dice aquí que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Al contrario, el camino de vida o el buen camino se llama Jesús. Todos ustedes han leído San Juan 14, pero vamos a leer San Juan 14, por favor. San Juan 14, y vamos a leer el verso 5 y el verso 6. San Juan 14, verso 5 y verso 6. Dice, le dijo Tomás, ¿se acuerdan de don Tomás? Tomás era el incrédulo, se le conoce como el incrédulo. Cuando Jesús les dijo, yo voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy vosotros también estéis, ¿verdad? Y luego dice que le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? ¿Qué le contestó Jesús? Verso 6, todos unidos. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El camino que nos muestra Jesús, ¿a dónde nos lleva? Al Padre. Por eso digo que el camino depende a dónde me lleve. A dónde me lleve. Y lo que tenemos que hacer es pararnos en los caminos. Y pararse es escudriñar nuestros caminos. La palabra escudriñar es indagar, a ver en qué camino voy. Yo creo que ustedes han leído Lamentaciones, ¿verdad? Vamos a ir a la Biblia, Lamentaciones capítulo 3. Lamentaciones capítulo 3. Dice el verso 21, Lamentaciones capítulo 3, verso 21, esto recapacitaré en mi corazón, por tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová para los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Qué bueno es que podemos tener la certeza de que es por la misericordia de Jehová que no hemos sido consumidos. Dice, porque nunca decayeron sus misericordias, son nuevas cada mañana. Aunque nosotros andemos en un mal camino, Dios tiene misericordia y nos muestra el buen camino. Pero también la palabra de Dios dice que debemos escudriñar nuestros caminos y volvernos a Dios, volvernos a Jehová. Déjenme buscar este verso. Dice, escudriñemos nuestros caminos, ahí mismo en el capítulo 3, 40. A lo leen, por favor, hermana, por favor. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios que nos guíe. Muy bien. La invitación de pararse es para escudriñar, es para mirar por qué camino voy yo. Porque dice la palabra de Dios, escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Volvamos a Jehová. Entonces, pararse en los caminos es escudriñar. Escudriñar. Mirar para dónde voy. Y luego dice, preguntad. ¿Saben que las personas que no preguntan se pierden? ¿Han dado usted alguna vez buscando una dirección? Y a veces por nuestro orgullo dice, no pregunto, yo llego, y andamos vuelta y vuelta.
Y preguntamos, dice, ¿está usted enfrente del número? ¿Les ha pasado? Yo creo que a todos nos ha pasado. Y hay gente que por orgullo no pregunta por el camino de Dios. Sabe que anda en mal camino. Sabe que el estilo de vida que llevan no es correcto, pero no quieren preguntar. Y cuando nosotros preguntamos al Señor, siempre Dios tendrá una voz para nosotros, para guiarnos, para conducirnos a las cosas correctas. Vamos a mirar Isaías capítulo 30, verso 21. Isaías capítulo 30, verso 21. Dice así la palabra de Dios: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga. ¿Qué va a decir? Este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Este es el camino, dice, oirás a tu espalda una voz. Si nosotros nos paramos en una encrucijada y no sabemos a veces para dónde ir, tenemos que preguntarle a Dios. Dios nos va a mostrar el camino. ¿Sí? Muéstranos al Padre, decía, ¿verdad? Decían los discípulos, muéstranos. Dios nos va a mostrar el camino y nos lo va a mostrar a través del Espíritu Santo, como una voz detrás diciéndonos, este es el camino. El Espíritu Santo es el que nos redarguye, hermanos. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios por primera vez, fue el Espíritu Santo quien nos hizo primeramente reconocer, traernos convicción de pecado, decir, estás mal, andas en el mal camino, ¿sí? La palabra de Dios, hermanos, es utilizada siempre para conducir nuestro camino, porque hay gente que anda en caminos muy oscuros, ¿verdad? Pero aquí dice que el Espíritu Santo nos dirá, este es el camino, andar por él. Todos nosotros nos sabemos el Salmo 119, 105. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra es la lámpara que nos alumbra el camino. Si la gente anda en camino oscuro, dice Proverbios capítulo 4 verso 19, Proverbios capítulo 4 verso 19, el camino de los impíos es como, o sea, vamos a ver si lo tienen, si no está aquí en la pantalla, es como ¿qué? Oscuridad. Como oscuridad. ¿Cómo es el camino del impío? Oscuro. Como oscuridad, dice ahí. Entonces, ¿qué necesitamos para quitar esa oscuridad? La lámpara. La lámpara. ¿Y cuál es la lámpara? La palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Por qué vive la gente tropezando, hermanos? ¿Por qué la gente vive descalabrándose? ¿Por qué la gente anda a tientas y en confusión sin saber qué hacer? Porque no tienen la palabra de Dios y mucho menos andan en el camino correcto, ¿verdad? Andan en el camino correcto. Dice la palabra de Dios que la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. Y siempre lo hemos ilustrado con un camino. La palabra de Dios nos muestra el camino. Por eso dice, nos enseña el camino. Pero después nos redarguye si andamos fuera del camino, nos hace sentir, andas fuera del camino. Y después dice, para corregir, nos mete al camino. Y después dice, para instruir en justicia. Nos dice cómo permanecer en el camino. Nos instruye. Seguir las instrucciones de Dios es lo mejor en la vida. Amén. Cuando nosotros no seguimos las instrucciones de Dios, podemos perdernos. Como quien nos da una instrucción. Yo, la verdad, quiero confesarles de que soy muy malo cuando alguien me dice, es que se va 2 calles para acá, una para acá, otra para acá. Me confundo, ¿verdad? No sirvo para recibir instrucciones. Esta semana iba platicando con un amigo que íbamos a una dirección que no conocíamos y teníamos el GPS, ¿verdad? Y digo,
Qué mal nos está haciendo el GPS, porque ni nos fijamos por dónde vamos, nomás nos dice, váyanse para la derecha, váyanse para la izquierda. Pero qué bien, porque el GPS representa al Espíritu Santo. Que si no sabe uno por dónde va, le va diciendo, ¿va? A la derecha, a la izquierda. Y dice que no echemos para otro lado, sino a la que el Espíritu Santo nos diga a dónde vamos. Entonces la palabra de Dios es la lámpara que nos alumbra el camino. Lo triste, hermanos, es que en el verso que escogimos como base, que es Jeremías 6:16, dice que preguntemos por las sendas antiguas. Preguntemos por las sendas antiguas. Lo triste es que la gente actual estamos olvidándonos de las sendas antiguas. Y cuando me estoy refiriendo a las sendas antiguas es a todo lo que Dios, la idea que Dios tenía desde el principio. Por ejemplo, el matrimonio. ¿Dios creó el matrimonio? Sí. ¿Cuántos saben que el matrimonio es la institución ahorita que está en crisis? Así es. Está en crisis, ¿verdad? Muchos divorcios, muchas separaciones, muchos en unión libre, muchos matrimonios igualitarios, etcétera, etcétera, porque el matrimonio está siendo atacado. Y cuando a Jesucristo le preguntaron sobre el divorcio, le preguntaron por qué Moisés dio carta de divorcio, miren lo que le contestó Jesucristo en el libro de San Mateo capítulo 19. San Mateo capítulo 19 verso 8. San Mateo 19, 8. Dice así, y él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. ¿Cuál fue la pregunta que le hicieron en el verso anterior? ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? ¿Por qué? ¿Por qué causa? Y entonces Jesús les contesta, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Pero miren lo que dice en la última frase, dice, pero al principio no fue así. Entonces, ¿cuál es la senda antigua del matrimonio? No, la senda antigua del matrimonio, ¿cuál es? La senda nueva es el matrimonio, el divorcio. La senda nueva es decir, divórciate rápido, pues no hay problema, ¿verdad? Eso es lo que, la nueva mentalidad de la gente, ¿verdad? Sí. Pero la senda antigua dice, al principio no fue así. Son las sendas a las cuales Dios nos está remitiendo que vayamos. Volver a las sendas antiguas. Y así podremos enumerar una serie de conductas. Hermanos, Dios no cambia. Cambia el ser humano, cambian los tiempos, cambian las costumbres, pero Dios no cambia. Los principios que están en la Biblia son válidos todo tiempo. En todo tiempo. Pero en muchos aspectos podemos hablar de que la gente ha dejado las sendas antiguas. ¿Sí? Por ejemplo, en la cuestión de género, ¿verdad? La cuestión de género. Hoy las autoridades están luchando por permitir que en las actas de nacimiento, donde dice el sexo, solamente pongan una rayita para que cuando el niño vaya creciendo decida qué quiere ser, hombre o mujer. Imagínense lo que está pasando ahorita a nivel legislativo, ¿verdad? Cuando el Señor dice que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, hombre o mujer. Cuando yo hablaba de que en el libro de Dios estaba escrito todo lo que iba a ser formado, en el Salmo 139 dice, mi embrión vieron tus ojos. En tu libro estaban escritas todas las cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas, ¿sí? Cuando está diciendo eso, quiere decir que Dios ya tenía determinado, antes de que yo naciera, desde que fui embrión, es otro tema, ¿verdad?, que también se está discutiendo en las cámaras, de que hasta cuándo es una persona, alguien dice que hasta el tercer mes de gestación, todavía no es persona, dice, y se puede abortar rápidamente. Y dice la Biblia que Dios nos vio desde que éramos embrión. Todavía no era ni feto siquiera, ¿verdad?
Y en su libro estaban escritas todas las cosas que iban a ser luego formadas, sin faltar una de ellas, y junto con ese paquete estaba el sexo de nosotros. ¿Qué íbamos a hacer? Hombre o mujer. Dios determinó que usted fuera hombre o que usted fuera mujer. Pero la inconformidad del hombre va más allá, porque el hombre sigue pues con su encerrado en su propio criterio, y dice Romanos, ¿verdad?, que por no haber conocido, no haber tomado en cuenta a Dios, Dios nos entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, ¿sí? Entonces, desde que Dios permitió que fuéramos embrión, ya tenía todo el diseño para nosotros, ¿verdad? Entonces imagínense el día que lleguemos delante de la presencia de Dios y nos diga, a ver, Fernando, no, es que yo soy Fernanda. ¿Qué va a decir el Señor? ¿Verdad que no es volver al principio, es volver a como Dios nos hizo, lo que Dios instituyó. Dios instituyó el matrimonio desde Génesis, ¿verdad? Dice que los bendijo Dios y les dijo fructificar y multiplicar. Es otro principio que también se está violando, porque hoy en día, ¿cómo va a fructificar una pareja del mismo sexo? ¿Cómo va a fructificar? Díganme. Es imposible, ¿sí? Imposible. ¿Cuántos saben que el libro de Génesis se significa, o la palabra Génesis significa principio? Amén. Y están ahí todos los principios: el principio del hombre, el principio del matrimonio, el principio de los empleos, el principio hasta de la maldad, ¿verdad?, y del pecado. Está todo ahí en Génesis. Entonces nosotros podemos saber que se están olvidando las sendas antiguas. Las iglesias, por ejemplo. En la iglesia la santidad era intocable, ¿verdad? Y hoy, no importa cómo vivas, todo sigue viniendo, ¿no? Pues al ratito te vas a componer, y se predica poco la santidad en las iglesias, ¿verdad? Y la realidad es que la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces no podemos vivir a medias en el camino de Dios, decir, pues ratito camino en el camino de Dios, ratito me voy el camino de la perversidad, el camino malo, ¿verdad? Dice Isaías capítulo 35 verso 8. Isaías 35, 8. Dice, y habrá ahí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. El que ande en este camino de la santidad, por torpe que sea, no se extraviará. Entonces, ¿por qué nos vivimos extraviando? Porque no tenemos santidad. La santidad es el camino antiguo que Dios trazó para la iglesia, ¿verdad?, para su pueblo, para los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Pero hoy nos hemos vuelto muy permisivos, muy permisivos. Valoramos poco las cosas de Dios, ¿verdad? Valoramos poco el estilo de vida que Dios quiere que llevemos, que es el camino de santidad. Jesús pagó un alto precio para que usted y yo caminemos en ese camino. Jesucristo nos mostró santidad. Dice que el cual no hizo pecado, no se halló engaño en su boca, para dejarnos un ejemplo de que sí se puede vivir en un cuerpo humano y vivir en santidad. Vivir rechazando, renunciando a las cosas que le ofendan a Dios. Y le costó su propia vida. Hebreos capítulo 10, verso 20. Desde el verso 19, alguien me ayuda a leerlo, por favor. Hebreos 10, 19 y 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Entonces, el camino, dice, santo, tenemos entrada al camino santo, a la santidad. ¿Sabe que el lugar santísimo en el tabernáculo era un lugar donde
no podían entrar nadie a menos que estuviera purificado. ¿Qué le pasaba a la gente que entraba al lugar santísimo sin estar puro? Se moría. Literalmente se moría. Los sacerdotes que entraban a ministrar una vez al año, se purificaban perfectamente, y aún así dice que les ponían en las faldas de sus vestiduras unas campanitas y amarraban un lazo en su tobillo. ¿Sí? Mientras él estaba ministrando, él tenía que estar caminando para que oyeran las campanitas afuera y que dijeran: está vivo. Pero si dejaban de oírse las campanitas, tenían que jalar el lacito porque ya se había muerto. Se había muerto. Y el verso 19, ¿lo lees una vez más, por favor, hermano? Hebreos 10, 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Ahí está bien. Tenemos libertad ahora. Qué diferente, ¿verdad? Qué diferente. Ellos no tenían la libertad para entrar. Ahora Dios nos permite entrar, ¿verdad?, a la santidad, ¿verdad?, al lugar santísimo, por su sangre. Dice por la sangre, ¿verdad? Y por el camino, dice, nuevo y vivo. Es un camino nuevo y vivo, Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo. Dice que Él pagó por su... dice el verso 20, el cual abrió a través del velo, esto es de su carne. Cuando Jesucristo murió, el velo del templo, el velo que les impedía entrar en el lugar santísimo, se abrió de arriba abajo. Y se abrió de arriba abajo para que estuvieran conscientes que el que abrió el camino no fue el ser humano. El ser humano hubiera empezado por abajo a cortarle, ¿verdad? Pero se abrió de arriba abajo. Dios abrió el camino a través de Jesucristo, al camino de la santidad. Entonces podemos entrar a la santidad, pero ya la gente no quiere entrar. Ahora que hay libertad, la gente no quiere entrar, porque el camino a la santidad cuesta. En las doctrinas bíblicas, la salvación, la regeneración, la justificación, todos son gratis. Bueno, son de gracia, no son gratis, costaron, ¿verdad? Son de gracia, pero la santificación cuesta. La santificación es hacia arriba, pero el camino de Dios es hacia arriba, no es hacia abajo. Hacia abajo está otro camino que no les quiero contar, ¿verdad? Vamos a mirar Proverbios capítulo 15, verso 24. Proverbios 15, 24. Dice: el camino de la vida es ¿hacia dónde? Arriba. Hacia arriba. ¿Para qué? Para el entendido. ¿No? Para apartarse del cebol abajo. Entonces, ¿para dónde estaba el camino? ¿Para hacia abajo? ¿Hacia dónde nos lleva? Al infierno. Hermanos, Dios no quiere que vayamos de bajada. Hay gente que empezó el camino de Dios muy bien y iba subiendo y de repente, y saben que de bajada es más fácil A llegar. Cuesta más hacia arriba, pero el camino de Dios es hacia arriba. Estaba viendo la historia de Jonás cuando él recibió la orden de ir a predicar a Nínive, y dice que Jonás descendió a Jope. Descendió, dice, porque cuando uno desobedece, desciende. Después dice que en Jope, más bien en el barco, descendió a la parte baja del barco, ¿verdad? Y ahí se quedó dormido. Despiértate, dormilón, le dijeron, ¿verdad? Y como él era la causa de que se desató la tormenta, después bajó hasta el mar. Cayó en la boca del pez grande, ¿verdad? ¿Sí? Hermanos, entonces nosotros tenemos que saber que cuando uno deja el camino de Dios, se va de picada, se va de bajada. Descendió, y toda la historia de Jonás, mientras él desobedeció, fue descendiendo. Y Dios quiere que vayamos hacia arriba, y hacia arriba cuesta, pero es ese camino de la santidad, el camino que Dios quiere que usted y yo sigamos. Amén. Sigamos. ¿Por qué?
porque dice que tenemos que volver a las sendas antiguas, y las sendas antiguas nos llevan a Dios. Jesucristo dijo: yo soy el camino y nadie viene al Padre, nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Usted puede creer que está en el mejor camino, pero no por creer va a ser el mejor camino, ¿no? Dios nos retribuirá, Dios nos pagará conforme a nuestro camino, al estilo de vida que llevemos. Entonces parémonos en los caminos, preguntemos, ¿ah?, ¿cuál es el buen camino? El resultado dice que hallaréis descanso. Amén. Para vuestras almas. Es un camino que no cansa, dice. Qué bueno es que el camino de Dios no cansa. Al contrario, tenemos a alguien que nos da descanso, ¿verdad?, que es Jesucristo. Amén. Pero, hermanos, amigos, personas que nos están siguiendo en las redes, Dios pagará a cada uno según su camino. No tenemos excusa de decir: nadie me dijo que iba en el mal camino. Job capítulo 34 verso 11. Job 34, 11 dice: porque Él pagará al hombre según su obra y le retribuirá conforme a qué, hermanos? A su camino. Conforme a su camino. Entonces el camino de nosotros va a determinar la recompensa final, ¿sí? Vida eterna o confusión perpetua. Nosotros debemos entonces apartarnos del camino del mal. Apartarnos del camino del mal. Si usted se para en el camino y dice: voy mal, apártese del mal. Vamos a ver en la palabra de Dios. Leímos el Salmo 1, ¿verdad?, al principio, y dice el Salmo 1 en el verso 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores. ¿Ni estuvo en qué? Entonces, ¿de qué caminos hay que apartarnos, hermanos? De los pecados. Si el camino donde yo voy es un camino de pecado, voy a reflexionar. Me gusta mucho cómo nos instruimos, ¿verdad?, a los maestros de escuela dominical para ilustrar el pecado. A veces queremos mucha teología para entender qué es el pecado. La Biblia nos dice que el pecado simplemente es infracción de la ley de Dios, es decir, traspasar la ley de Dios, algo que Dios me dijo y que así lo instituyó desde un principio. Entonces, infringir la ley de Dios es pecado. Y a los niños les enseñamos que el pecado, nos hacemos con unos ademanes que dice: el pecado es todo lo que hacemos, decimos, pensamos que va en contra de Dios. ¿Lo podemos decir? El pecado es todo lo que hacemos, decimos, pensamos que va en contra de Dios. ¿Otra vez? Sí. Pecado es todo lo que hacemos, decimos, pensamos que va en contra de Dios. Eso es el pecado. Y si yo estoy haciendo algo que va en contra de Dios, si yo estoy hablando, si yo estoy pensando algo que va en contra de Dios, entonces es pecado. ¿Y qué tengo que hacer? Es no andar en camino de pecadores, ¿sí? Meterme al camino de los justos, el camino de los rectos. Proverbios 16, 17. Proverbios 16, 17 dice: el camino de los rectos, ¿qué hace? Proverbios 16, 17: se aparta del mal, su vida guarda el que guarda su camino. Fíjese, su vida guarda el que guarda su camino. Entonces, hermanos, el camino del recto, dice, es apartarse del mal. Apartarse del mal. Si yo voy en mal camino, tengo que reflexionar. Paraos en los caminos, preguntad por las sendas antiguas.
Conocer la palabra de Dios es básico para poder saber cómo fue al principio, qué fue la idea de Dios al principio en cualquier situación. Amén. En cualquier negocio, en cualquier institución como el matrimonio, ¿verdad? En cualquier cosa. Y si yo estoy haciendo las cosas a mi manera, no a la manera de Dios, entonces yo voy a torcer mi camino. Porque lamentablemente algunos han entrado ya en el camino de Dios, pero con sus propios deseos tuercen el camino de Dios. Dice Proverbios 19:3. Proverbios 19:3. ¿Qué es lo que puede torcer nuestro camino? La insensatez. La insensatez. La insensatez del hombre tuerce su camino. ¿Y qué hace el hombre? ¿Se enoja contra Dios? Hay gente que solito se agarra mal camino y luego se enojan contra Dios. ¿Por qué me iría mal? Pues porque tú torciste el camino desde un principio. Así es. En cualquier cosa, ¿eh? Esto aplica para todo. En el mal camino, si yo tomo una mala decisión desde que me caso, ¿verdad?, y no obedecí los preceptos de Dios, entonces ¿qué voy a esperar? ¿Qué puedo esperar? No voy a esperar bendición, ¿verdad? Obviamente. Voy a esperar problemas, dificultades. Los jóvenes hoy en día piensan que de pura onda les dice uno: no se unan en yugo desigual. No se unan en yugo desigual, porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Amén. ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? Dice, el diablo y Dios no pueden estar juntos, como la luz y las tinieblas no pueden estar juntos. Entonces, después de que uno toma una mala decisión, dice, ¿por qué me iría mal? Pues ¿por qué? Porque torcí mi camino, ¿verdad? Yo sabía el camino correcto, pero lo torcí. Aplica en los negocios, ¿verdad? A veces queremos tener un negocio exitoso, pero no lo queremos tener en orden con la autoridad, ¿verdad? O queremos hacer negocio chueco. Conocí a un varón que tenía un despacho donde cambiaban aceites, ¿no? Cambios de aceites. Y le fueron a ofrecer aceite reciclado y barato. Entonces lo vas a vender bien, dice, y le vas a ganar mucho, ¿no? Pues no tardó en caerle a alguien que certificara si el aceite era bueno. Como no era bueno, una multa grande y todo lo que había ganado para nada. Hasta le cerraron el negocio. Ay Dios, ¿por qué me cerraste mi fuente de trabajo? ¿Te la cerraste tú? No te lo cerró Dios, porque dice que luego contra Jehová se irritan. Ay Dios, ¿por qué me está yendo mal? ¿Qué decisiones tomaste, no? ¿Qué camino estás tomando? ¿Sí? Dios nos enseña el camino, hermanos. Amén. Si usted dice, pues es que yo quiero cambiar el camino, quiero que Dios me lo muestre, mire lo que dice el Salmo 25, Salmo 25, 12. Salmo 25, 12 dice: ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Dice, Él le enseñará el camino que ha de escoger. Él le enseñará. Preguntémosle al Señor, ¿cuál es el camino que voy a agarrar? ¿Sí? La Biblia dice que hay solamente dos caminos, ¿verdad? El camino ancho y el camino angosto. El camino ancho es el camino de la perdición, porque ahí cabe todo, dice, ¿verdad? El camino angosto, a veces tenemos que limitarnos de algunas cosas, tenemos que abstenernos de otras cosas, ¿sí? Pero dice que el camino angosto lleva a la vida eterna. El camino ancho lleva a la perdición y muchos andan por él. ¿Se ha preguntado por qué hay menos personas que quieren vivir de forma correcta? Pues porque van el camino angosto y ahí hay menos, ¿verdad? El camino ancho está saturado, ¿verdad? Hay mucha gente que quiere caminar por ellos. Y si usted ya entró en el camino de Dios, procure
no dejarlo, procure no abandonarlo, porque después va a ser más triste. Miren lo que dice en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 21. 2 de Pedro 2, 21. Mejor, dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Mejor les hubiera sido no haber conocido que habiendo conocido, porque ya habiéndolo conocido a veces ni peca uno a gusto, ¿verdad? Porque ya sabe que está mal. Una persona me dijo, hermano, es que la pandemia está difícil, voy ahora a vender cerveza en mi negocio, porque pues apenas ahí eso me deja, ¿verdad? Le dije, pues mejor vende marihuana, pues deja más, creo. Si vas a hacer el mal ya, pues hazlo bien. A veces justificamos, ¿verdad?, nuestras acciones por el ambiente que estamos viviendo, pero el Señor dice que el que hierra en el vino no es sabio. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu. Y hay muchas porciones que nos hablan del camino correcto, ¿sí? Pero justificamos nuestros caminos. Entonces mejor te hubiera sido no haber conocido, porque si lo conoces y empiezas a hacer cosas que no le agradan, hasta te vas a sentir mal, cargo de conciencia vas a tener, a menos que ya tu conciencia esté cauterizada y ya no sientas nada. Porque si hay gente con conciencia cauterizada que ni el Espíritu Santo ya les redarguye, piensan que andan bien haciendo las cosas, ¿verdad? Haciendo las cosas. Entonces no deje el camino, porque mejor les hubiera no haberlo conocido. Voy a terminar. Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios. Vamos a leer Proverbios, por favor. Capítulo 14, verso 14. Proverbios 14, 14. Proverbios 14, 14 dice: de sus caminos será que hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contenta con el suyo. Me pregunta, ¿usted está contenta con su camino? Hay gente que no está contenta en el camino de Dios, pues mejor váyase por el otro camino, ¿va? Porque va a estar, no sé si ustedes han oído esta frase: lástima que soy cristiano. ¿Han oído esa frase? Cuando nos hacen enojar, cuando se nos presta un negocio chueco, ¿verdad? Cuando se nos presenta, mira que vas a ganar bien, lástima que soy cristiano, no le voy a entrar a eso. Me ofende a alguien, lástima que soy cristiano, si no. Hay que estar contentos con el camino que llevamos, porque este camino nos lleva a la vida eterna. Pero también dice que el necio va a ser hastiado de su camino tarde o temprano, ¿sí? Hay gente que está cansado ya de su pecado, gente que está cansado de hacer el mal. Los caminos del mundo cansan, hermanos, cansan. Por un momento son deleitosos, ¿verdad? Por un momento encuentra uno satisfacción y supuestamente alegría, pero los caminos terminan mal. ¿Cómo termina uno que sigue el camino de los vicios, por ejemplo? Regularmente termina mal. En un centro de rehabilitación, en un psiquiátrico, con una familia destruida, con falta de trabajo, y su salud, no se diga, ni nada, ¿verdad? Que todos los vicios hacen daño. No es buen camino, no es buen camino. Por eso dice aquí que serán hastiados tarde o temprano. También de hacer el mal se cansa la gente, ¿sí? Se cansa. Por eso dice la Biblia: venid a mí todos los que estáis trabajados, cargados, yo os haré descansar.
yo os haré descansar. Dios quiere, hermanos, entonces que nosotros tomemos el buen camino. Dios quiere enseñarnos el camino y debemos andar por ese camino. La respuesta del pueblo de Israel en tiempo de Jeremías fue: no andaremos, no queremos, porque hay gente que se le invita a las cosas buenas pero no quieren. Hebreos capítulo 12 verso 13. Depende de nosotros, hermanos, tomar el buen camino. Dios nada más nos los muestra. Mire, aquí está la bendición de Dios. La bendición de Dios está en que Él nunca nos obliga a nada. Él pone alternativas delante de nosotros. Pongo delante de ti la bendición y la maldición. Escoge la bendición, pero tú sabes lo que escoges. Pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge la vida. Pongo delante de ti el camino angosto y el camino ancho. Pongo delante de ti la puerta ancha y la puerta angosta. Todo eso nos habla la Biblia. Yo por eso ya me puse a dieta, porque la puerta es estrecha, Estamos hablando de otra cosa, ¿verdad? Solamente era un para que nos veamos, ¿verdad? También. ¿Qué dice Hebreos capítulo 12 verso 13? Hebreos 12 13 dice: y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Si yo me ando saliendo del camino, Dios quiere sanarlo. Amén. Por eso dice la Biblia: paraos en los caminos. Vamos a volver al versículo que iniciamos, Jeremías 6:16, y vamos a concluir. Dice así, Jeremías 6:16: así dijo Jehová. ¿Quién dijo, hermanos? Entonces, ¿es palabra importante o no es palabra importante? Paraos en los caminos. Hagan una pausa y vean: ¿voy por camino derecho? Hay caminos que les parecen derecho al hombre, pero su fin son caminos de muerte. Y luego dice: y mirad, preguntad. El que no pregunta se queda ignorante, ¿sí? El que quiere salir de la ignorancia, pregunta. Por las sendas antiguas. ¿Por qué hay que preguntar? Por las sendas antiguas. Cada vez que usted pregunte algo, pregunta ¿cómo fue la idea de Dios al principio? Esa es la senda antigua. ¿Cómo fue la idea de Dios al principio? Y vamos a los mandamientos, vamos a la creación, vamos a todo lo que Él mandó al principio, ¿no? Y que todo lo que se está modernizando hoy en día, ¿no? La palabra de Dios no se moderniza, ¿no? Es la misma. Amén. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy, por los siglos. ¿Cuál sea el buen camino? El buen camino es Jesús. No hay otro camino. Jesús dijo: yo soy el camino. Si usted se ha preguntado, ¿pero cuál será el verdadero camino? No es la religión, es Jesús. Amén. Que Jesús no es religión, ¿verdad? Jesús es una relación, ¿sí? Estar unidos a Él. Y después de que lo hallemos, el buen camino es andar por Él. Andar por Él. ¿Cómo voy a saber si voy al buen camino? Por el descanso de su alma. Que usted sienta paz, que sienta tranquilidad en lo que está haciendo. Porque, hermanos, hay gente que vive estresada porque vive haciendo el mal. Así es. Antes se hacían las cosas a oscuritas, ¿verdad? Pero hoy se hacen pero viven estresadas. Que no vayan a descubrir, que no vayan a cachar, ¿verdad? Dicen por ahí. Y vive uno cansado. Por eso dice aquí: hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces la invitación sigue siendo la misma. Dios está diciendo: párense en los caminos, hagan una pausa, chequen si van bien o van mal, si van en el camino correcto o en el incorrecto, si el camino que están tomando ahora los está llevando a la muerte o los está llevando a la vida, los está llevando al infierno, al Seol abajo, o al tercer cielo con nuestro Padre. Yo no sé cuál va a ser la respuesta de usted, pero le invito a que sea diferente al que fue en tiempos bíblicos, ¿verdad? Que ellos dijeron: no
andaremos. Qué triste, ¿verdad? Qué triste. Y si hay así, hay mucha gente rebelde hoy en día, que dice, mira, ven a Cristo, Cristo es el camino. No, yo no, déjame de religiones. Rebelde, ¿verdad? Es mi vida, la gente dice, es mi vida. Pues sí es tu vida, pero si vas en camino torcido, no te va a llevar a ningún lado correcto. ¿Sí? Solamente Jesús dijo, yo soy el camino. Amén. Recuerden ustedes a alguien más que lo haya dicho. Ni Mahoma, ni Buda, ni los líderes de las sectas, nadie. Solo Jesús dijo, yo soy el camino. Por eso nosotros seguimos el camino de Jesús. Amén. Y somos gente de Jesús. ¿Cuántos son gente de Jesús? Amén. Queremos seguir en el buen camino. Esa es la invitación. Vamos a orar. Y vamos a decirle, Señor, gracias porque hoy me llamas a pararme, a reflexionar, a pensar en qué camino estoy, por qué me he ido mal en algunas cosas. A lo mejor voy en un camino mal, torcido, pero hoy quiero enderezar mi camino, quiero alumbrar mi camino. Ya no quiero andar en caminos de oscuridad, que la palabra de Dios alumbre mi camino. Si usted quiere orar conmigo, hágalo, y solamente usted y Dios presentes aquí, y están presentes, y Dios conoce nuestros caminos. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias porque podemos, Señor, en esta hora orar delante de ti para pedirte que, Señor, nos muestres si andamos en caminos equivocados, Señor. Aunque muchas veces nosotros sabemos que andamos en caminos equivocados, y hoy queremos reflexionar, pararnos, preguntar por las sendas antiguas, caminar en ellas, así como fue al principio, mi Dios. Sabemos, mi Dios, que se está viviendo un tiempo de modernidad y la gente quiere aún cambiar los principios que están en tu palabra, pero no, esos principios son innegociables, no podemos cambiarlos. Están ahí puestos por ti y están puestos para el bien de nosotros. Tú nos conoces, tú conoces nuestro camino. Ayúdanos a andar en él, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Yo quisiera que cantáramos un coro, a ver si me pueden ayudar con la computadora, que dice: Jesús, tú eres mi buen pastor y tú conoces mi camino. ¿Sí se lo saben? Amén. Vamos a cantarlo. Cerca de ti yo quiero estar, dice este canto, para escuchar tu voz y aprender de ti. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi
pastor, tú conoces mi camino, Jesús, quiero confiar en ti, oh mi Dios, me rindo, oh mi Dios, me rindo, oh mi Dios, me rindo. Rendirse no es otra cosa más que reconocer. Si ya no puedo, Señor, no quiero seguir en ese camino. Y no sé si hay alguien aquí que dice, la verdad sí he andado en malos caminos, quiero tomar el buen camino hoy. Quiero decirle, Señor, tú conoces mis caminos, no te puedo engañar. Aún ya siendo cristianos, ya estando en el camino, tal vez hemos tomado una ruta diferente, pero el Señor dice que para que lo torcido no se salga del camino. Dios quiere restaurar nuestro camino, nuestra forma de vida, que sea conforme a su voluntad. Y si usted es esa persona, ore conmigo y dile, Señor, yo te acepto hoy como mi Salvador personal, pero te acepto también como esa voz del Espíritu Santo que me dice, este es el camino, andad por él. Padre, gracias porque podemos orar a ti, decirle, Señor, que tú conoces nuestro camino, pero hoy queremos andar en el buen camino, que nada nos aparte de tu camino, mi Dios. Yo te pido por aquellos que están haciendo hoy la decisión de encontrar el camino que eres tú, Jesucristo, y de andar en él, para que hallemos descanso para nuestras almas, Señor. Aún si hemos estado en el camino, no queremos dejar este camino. Ayúdanos a permanecer en él, porque mejor nos hubiera sido no haber conocido este camino, mi Dios. Ayúdenos, nos ponemos en tus manos y declaramos que tu Espíritu Santo nos va a ir guiando, así como la nube de tu presencia guiaba al pueblo de Israel hasta llegar a Egipto, hasta llegar a la tierra prometida. De Egipto a la tierra prometida, así tú nos guíes por tu presencia. Así como el pueblo de Israel no podía salirse de esa columna, Señor, de fuego que lo seguía, queremos nosotros seguir la guianza de tu Espíritu Santo día tras día. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Vamos a orar también por las necesidades que hay. Si usted tiene alguna necesidad, si está enfermo, tiene alguna necesidad financiera, levante su mano y vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor que Él nos esté ayudando. Señor, gracias porque podemos depositar todas nuestras cargas en ti. Dice tu palabra que no nos afanemos por nada, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de ti. Y yo te pido, Padre Celestial, que cada enfermo reciba su sanidad. Te pido que proveas cada necesidad financiera y de trabajo, mi Dios. También te pido, Padre Celestial, porque tú estés libertando a aquellos que están cautivos por alguna cosa que no te agrada, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido que fortalezcas las familias, mi Dios, y nos ayudes a andar como fue al principio. También te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que nos ayudes a seguir en tu camino, que nada nos aparte de ti, Señor. Al contrario, podemos llegar a la meta algún día, que es estar en tu presencia. Dejamos todas las cargas en tus manos, Señor. Y antes de salir de este lugar, queremos también ofrecerte una ofrenda de lo recibido de tu mano. Queremos darla, Señor. Recíbela, la damos con amor, la damos, Señor, con la seguridad que tú bendices, que tú amas al dador alegre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios. Los hermanos, vamos a ofrendarle al Señor y voy a pedir que el grupo de alabanza pase para que nos despedamos.